Tú te consideras una persona trabajadora, alguien que madruga, que cumple, que sostiene a los suyos con la frente en alto. Y aún así, hay una pregunta que no te deja dormir del todo. Una pregunta que se instala justo aquí, 3 dedos por debajo del esternón, como una piedra fría que no termina de bajar. ¿Por qué si hago tanto sigo sin llegar? Mira, esa pregunta no es una señal de debilidad. Es, en realidad, la primera señal de que algo está a punto de cambiar. Pero para entender ese cambio, primero hay que tener la valentía de ver con absoluta claridad lo que Napoleon Hill vio hace casi un siglo, cuando estudió a 500 de los hombres más ricos de su época y descubrió algo que ninguna escuela enseña, algo que los sistemas educativos enterraron bajo montañas de fórmulas y obediencia ciega. La riqueza no comienza en el banco, comienza en la mente. Y el favor divino no le pertenece a los perfectos, le pertenece a los decididos. Pero antes de llegar a esa revelación, hay que atravesar una verdad incómoda. Una que duele precisamente porque es real. Hay millones de personas en este mundo que se despiertan cada día con la misma rutina de escasez. No es que sean perezosas, no es que no tengan sueños, es que han aprendido sin darse cuenta a aceptar menos de lo que merecen. Se levantan antes que el sol, preparan el desayuno de sus hijos, calculan al céntimo lo que pueden gastar, pagan lo urgente y posponen lo importante, y al final del día vuelven a acostarse con la misma sensación de que el mes tiene más días que el dinero. Fíjate en eso. No es un problema de esfuerzo, es un problema de programación mental. Napoleon Hill lo vio en los rostros de miles de hombres y mujeres durante las décadas más oscuras del siglo XX. Los vio trabajar hasta el agotamiento y seguir pobres. Los vio rezar con fervor genuino y seguir endeudados. Y se hizo la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Qué separa a quienes prosperan de quienes se estancan si el esfuerzo de ambos parece igual? La respuesta que encontró no era cómoda, pero era liberadora. Y en los próximos minutos, esa respuesta va a cambiar la forma en que ves tu vida, tu dinero, tu fe y tu futuro. En un momento revelaré las señales concretas que Hill identificó como precursoras de una bendición extraordinaria, señales que la mayoría ignora porque las confunde con obstáculos. Pero primero, necesitas entender el terreno en el que estás parado. Piensa en alguien que conoces, o quizás en ti mismo, que lleva años dando todo en su trabajo sin ver un avance real, que tiene una idea brillante pero la deja morir en un cuaderno, que siente en lo más profundo que merece más, pero actúa como si ese merecimiento fuera arrogancia, que dice querer riqueza con la boca, pero lleva en el pecho una creencia silenciosa de que la riqueza no es para gente como él. Hill estudió ese patrón durante décadas y lo llamó por su nombre, pobreza de conciencia. No es un insulto, es un diagnóstico. Y como todo diagnóstico correcto, es el primer paso hacia la cura. Si lo que describes en este momento resuena contigo, si hay una tensión detrás de los ojos donde acumulas el cansancio de los días que no avanzan, entonces ya estás más cerca de lo que crees. Porque el hecho de que esa tensión exista, el hecho de que esa pregunta no te deje en paz, es en sí misma una de las señales de las que hablaremos hoy. Pero escucha esto antes de continuar. Si sientes que este conocimiento puede transformar algo en ti o en alguien que amas, este es el momento de suscribirte a este canal. No porque lo pida una pantalla, sino porque quien está genuinamente comprometido con su propia prosperidad no deja pasar las fuentes que lo alimentan. Los ricos no desperdician los recursos valiosos. Tú tampoco deberías. Y cuando termines de ver este video, deja en los comentarios una sola palabra. La palabra que describe lo que más deseas alcanzar en este momento de tu vida. Ese acto simple de declaración pública es, como verás más adelante, uno de los principios más poderosos que Hill documentó. Ahora bien, hablemos de lo que realmente está en juego. Napoleon Hill fue implacable en este punto, y en este canal no se va a suavizar lo que él dijo con toda claridad. La inacción tiene un precio. No es un precio que se paga de golpe. Es un precio que se cobra en cuotas, silenciosamente, durante años. Se cobra en la cara de un hijo que pregunta por qué no pueden permitirse algo que sus compañeros tienen. Se cobra en la mirada de una pareja que se va llenando de una resignación que nunca se nombra, pero que se siente como una corriente fría bajo la superficie de cada conversación. Se cobra en ese momento, que llega para todos en que uno se sienta y hace cuentas. No solo de dinero, sino de años, de oportunidades, de decisiones pospuestas y descubre que el saldo no cuadra.
¿Te suena? Hill lo documentó con una precisión que incomoda. Habló de hombres de 55 años que llegaban a su consulta con el mismo sueño que tenían a los 25. Solo que ahora el sueño estaba envuelto en polvo y el hombre estaba doblado por la amargura de haberlo dejado esperar demasiado. Habló de familias que heredaron no riqueza, sino el patrón mental de la escasez, transmitiéndolo de generación en generación como si fuera un rasgo genético, cuando en realidad era una creencia. Solo una creencia. Y las creencias se pueden reemplazar. Pero aquí está la parte que más duele, la que Hill no suavizó, y nosotros tampoco vamos a suavizar. La pobreza no es neutral. La pobreza es activa, se expande, invade las relaciones, erosiona la autoestima, aplasta la creatividad, silencia los sueños. Y lo hace de forma tan gradual que la mayoría de las personas no nota el momento exacto en que dejaron de creer en su propia grandeza. Solo saben que un día ya no creyeron. Verás, Hill insistía en que el ser humano no fue creado para la mediocridad, que existe en cada alma humana una capacidad latente de logro que no tiene límites conocidos, excepto los que la propia mente impone. Y que el universo, o si prefieres llamarlo Dios, o inteligencia infinita como él lo denominó, no creó a nadie para vivir en escasez perpetua. La pobreza es un estado mental que puede corregirse. Pero solo si uno está dispuesto a hacer el trabajo interior que la corrección exige. Y ese trabajo comienza con una pregunta que requiere honestidad absoluta. ¿Cuánto tiempo más estás dispuesto a esperar? Piénsalo con frialdad, con la claridad de un médico que lee unos análisis. Si sigues exactamente en el mismo camino mental que llevas hoy, con las mismas creencias sobre el dinero, con la misma relación con el riesgo, con la misma disposición a postergar las decisiones importantes, ¿dónde estarás dentro de 10 años? No donde deseas estar. ¿Dónde el camino actual te lleva? Y esos dos destinos, en la mayoría de los casos, no son el mismo lugar. Hill vio este patrón repetirse con una regularidad aterradora. Un hombre que trabajaba 40 años en el mismo sector sin ascender, no porque le faltara capacidad, sino porque nunca había decidido con la intensidad suficiente que merecía más. Una mujer que tenía el talento para construir un negocio próspero, pero que lo dejaba en el nivel del sueño, porque el miedo al fracaso era ligeramente más fuerte que el deseo del éxito. Y al final de sus vidas, no era la pobreza material lo que más les pesaba. Era la certeza de que habían tenido el potencial y no lo habían usado. Esa es la forma más cruel de la escasez. No la falta de dinero, sino la falta de atrevimiento. Pero hay algo más. Algo que no muchos conocen sobre la filosofía de Hill y que está directamente relacionado con el título de lo que estás viendo hoy. Cuando Dios, o la inteligencia infinita, está a punto de otorgar algo grande a una persona, esa transición no es silenciosa ni cómoda. Es precisamente en ese umbral donde aparecen ciertas señales que la mayoría interpreta como fracaso, como abandono divino, como prueba de que no funcionará. Y por esa confusión, por no saber leer esas señales, millones de personas se retiran exactamente cuando estaban a 3 pasos de la victoria. Hill lo documentó en los casos más dramáticos de su investigación. Hombres que habían estado a punto de rendirse horas antes de que la fortuna se diera vuelta. Historias de resistencia sostenida en momentos que parecían la oscuridad definitiva, seguidas de destellos de abundancia que transformaron todo. Y la pregunta que Hill se hizo, y que nosotros debemos hacernos ahora mismo es, ¿cómo se ve esa oscuridad antes del amanecer? ¿Cuáles son las señales exactas que indican que una bendición extraordinaria está en camino? Vamos a entrar en eso ahora. Y quiero que escuches con todo tu ser, porque lo que viene a continuación no es teoría abstracta. Es el mapa que Hill trazó después de décadas de observación directa. Es el conocimiento que los ricos usan y que nadie te enseñó en la escuela. La primera señal que Hill identificó en los casos de personas que estaban a punto de recibir algo grande es esta: una sensación de presión interna que no tiene causa externa obvia. ¿Qué significa eso? Significa que de repente, sin que haya ocurrido nada catastrófico en el exterior, sientes una inquietud profunda, una incomodidad que no puedes señalar con el dedo. Es una presión aquí, justo detrás del esternón, como si algo dentro de ti estuviera intentando expandirse en un espacio que todavía es demasiado pequeño. Muchas personas lo confunden con ansiedad o con señal de que algo va mal. Hill lo llamó de otra manera. Lo llamó la fricción del crecimiento.
Verás, cuando una semilla rompe su cáscara para convertirse en árbol, hay una presión interna que destruye lo que la contenía. Ese proceso no es cómodo para la semilla, pero es exactamente lo que debe ocurrir. Hill observó que justo antes de un salto cuantitativo en la vida de una persona, ya sea en riqueza, en propósito o en conexión espiritual, había siempre este periodo de fricción interna, de inquietud sin nombre, de una urgencia que empuja desde adentro sin saber exactamente hacia dónde. Si estás sintiendo eso en este momento de tu vida, no lo mediques. No lo silencies, no lo ignores. Reconócelo como la señal que es. Algo grande está tratando de nacer en ti. La segunda señal es más sutil y por eso mismo más fácil de malinterpretar. Hill la describió como la convergencia de pruebas simultáneas. Fíjate en esto, porque es importante. Hay momentos en que la vida parece acumular dificultades de forma casi deliberada. No una sola cosa difícil, sino varias a la vez. El dinero aprieta justo cuando hay un problema de salud, justo cuando una relación requiere más esfuerzo, justo cuando el trabajo se vuelve más exigente. Y la mente racional dice, esto es demasiado, algo está mal, estoy siendo castigado. Hill, después de analizar cientos de casos, llegó a una conclusión diferente. Dijo que la inteligencia infinita, antes de elevar a alguien a un nivel superior de existencia, somete a esa persona a una prueba de temple que ocurre en múltiples frentes al mismo tiempo. Por una razón precisa, porque el nivel superior requiere una versión más robusta del individuo, y esa robustez no puede construirse en la calma. Solo se forja en la presión simultánea de múltiples desafíos. Lo que parece una conspiración del universo en tu contra es en realidad el universo exigiéndote que te conviertas en la persona que puede sostener la bendición que está a punto de llegar. Porque una bendición grande, entregada a una persona pequeña en términos de mentalidad, no es una bendición, es una carga que aplasta. ¿Lo ves? La prueba no es el obstáculo. La prueba es la preparación. Y en este punto del análisis de Hill, llega algo que él consideraba absolutamente crítico, algo a lo que volvemos en unos minutos porque tiene que ver directamente con la forma en que tu mente puede acelerar o retrasar. La llegada de lo que te corresponde. Pero antes de llegar ahí, hay que hablar de la tercera señal, que es quizás la más poderosa de todas. La tercera señal que Hill documentó en sus investigaciones es lo que llamó el despertar del propósito definido en condiciones adversas. ¿Qué es el propósito definido? Para Hill, no era un sueño vago. No era una aspiración romántica. Era una imagen mental tan precisa, tan detallada, tan cargada de emoción, que la mente subconsciente la tomaba como una orden de ejecución y comenzaba a reorganizar la percepción, la conducta y las conexiones del individuo para hacerla realidad. Hill afirmó, con la convicción de quien ha visto las pruebas, que el subconsciente no distingue entre una experiencia real y una imaginada con suficiente intensidad emocional, y que cuando se alimenta el subconsciente con una visión clara y emocionalmente cargada, ese subconsciente comienza a actuar como el motor más poderoso del universo conocido. Pero la señal específica de la que estamos hablando no es simplemente tener un propósito. Es que ese propósito aparece, o se clarifica, o se intensifica precisamente en el momento de mayor adversidad. Cuando alguien que llevaba años sin saber exactamente qué quería de la vida de repente, en medio de una crisis, en medio de una pérdida, en medio de la presión más alta, siente con una claridad que corta como un bisturí, exactamente hacia dónde debe ir. Esa claridad no es accidental. Es la señal de que algo se ha alineado en un nivel que va más allá de la lógica ordinaria. Hill lo vio en Andrew Carnegie, cuyo propósito de llevar el acero al alcance de todos se cristalizó no en sus años de prosperidad, sino en sus años de mayor incertidumbre. Lo vio en Thomas Edison, cuyo propósito de iluminar el mundo no flaqueó después de 10.000 intentos fallidos, porque no estaba anclado en el resultado sino en la convicción. Lo vio en hombres y mujeres sin nombre famoso que construyeron fortunas desde cero, porque en su momento más oscuro encontraron, finalmente, una certeza sobre quiénes eran y hacia dónde iban. Si ahora mismo en tu vida estás experimentando una clarificación de lo que realmente quieres, incluso si esa clarificación llega acompañada de incertidumbre sobre cómo lograrlo, estás parado en el umbral de algo extraordinario,
Pero aquí viene la advertencia que Hill haría con la misma fuerza con que daría el aliento. La claridad del propósito sin acción sostenida es solo un sueño disfrazado de plan. Y los sueños sin acción son, en el mejor de los casos, consuelo temporal. En el peor de los casos, son la prisión más sofisticada que existe, porque dan la ilusión del movimiento sin producir ninguno. Verás, el momento en que reconoces la señal es el momento en que la responsabilidad se multiplica. Porque ya no puedes decir que no sabías, y el universo, según Hill, registra esa conciencia adquirida. A partir de ese instante, cada día de inacción tiene un peso diferente al que tenía antes. Mira, hay un patrón que Hill encontró en los casos que él llamaba de prosperidad interrumpida. Es decir, personas que estuvieron a punto de lograrlo y no lo lograron. Y es un patrón que, una vez que lo ves, no puedes dejar de verlo en todas partes. Lo llamaré el patrón del umbral abandonado. Imaginemos un perfil compuesto por personas reales que Hill estudió o que han llegado a través de los años de trabajo con este conocimiento. Son personas con inteligencia indiscutible. Tienen un sueño claro, al menos en su superficie. Han hecho el esfuerzo, a veces durante años. Pero hay 4 señales recurrentes que aparecen en todos ellos justo antes del momento en que se detienen. Primero, comienzan a buscar validación externa en lugar de alimentar su convicción interna. Segundo, reducen la intensidad emocional con que visualizan su objetivo, como si moderar el deseo fuera una forma de protegerse de la decepción. Tercero, empiezan a hablar más de los obstáculos que de las posibilidades y ese lenguaje reorganiza su percepción sin que lo noten. Y cuarto, interrumpen la acción diaria consistente justo cuando la acumulación de esa acción estaba a punto de producir un resultado visible. ¿Te reconoces en alguno de esos 4 puntos? No como juicio, sino como diagnóstico. Porque Hill insistía en que el conocimiento de un error es la mitad de su corrección. La otra mitad es la decisión inmediata de reemplazarlo. Y esto nos lleva directamente al corazón de lo que Hill enseñó sobre el favor divino. Porque hay una comprensión profunda aquí que transforma todo. El favor divino, según Hill, no es caprichoso. No se otorga por méritos de sumisión ni por acumulación de súplicas. El favor divino es, en la estructura del universo que Hill describió, la respuesta natural de la inteligencia infinita a una mente humana que opera en coherencia, es decir, que piensa, siente y actúa desde el mismo lugar, hacia el mismo objetivo con la misma intensidad. Piénsalo así. Cuando todos los instrumentos de una orquesta tocan en armonía, el sonido que producen trasciende la suma de sus partes. Hay algo que surge de esa coherencia que ningún instrumento solo podría producir. Hill describió la mente humana en coherencia de pensamiento, emoción y acción de la misma manera. Y a esa coherencia, el universo responde con recursos, con conexiones, con sincronías que la mente racional no puede anticipar ni planificar. Él lo llamó el principio de la mente maestra, llevado a su expresión más alta. Cuando un individuo logra que su propia mente consciente, su subconsciente y su fe operen como una sola fuerza dirigida hacia un propósito definido, se convierte en un canal para algo que va más allá de sus capacidades individuales. Y ese es el mecanismo preciso del favor divino. Ahora bien, ¿cómo se crea esa coherencia? ¿Cómo se pasa de la dispersión mental de la duda, del conflicto interno entre lo que deseas y lo que crees merecer, a esa alineación que activa el favor divino? Hill fue muy específico al respecto. Y esto es lo que nadie te enseñó. El primer principio práctico es lo que Hill llamó la autosugestión dirigida. No es afirmación vacía, no es repetir palabras bonitas sin convicción. Es el proceso deliberado y sistemático de comunicar al subconsciente, a través del lenguaje emocional que el subconsciente entiende, la imagen exacta de la realidad que deseas habitar. ¿Cómo se hace? Hill daba instrucciones precisas. 2 momentos del día, justo antes de dormir y justo al despertar, cuando el umbral entre la mente consciente y el subconsciente es más permeable. En esos momentos, con los ojos cerrados, con la respiración profunda, con el cuerpo relajado, uno construye en la mente una imagen de la vida que desea con una especificidad que involucra todos los sentidos. No solo la ves. La sientes en el pecho, en las manos, en la tensión aliviada de los hombros. La hueles, la escuchas, la habitas completamente durante esos minutos. Y luego, con la misma precisión de un contrato, le dice a esa imagen, esto es real.
Esto ya existe en el nivel donde las cosas comienzan antes de manifestarse en lo material. Mi mente acepta esto como verdad. Y mi acción de hoy será consistente con esa verdad. ¿Te suena exagerado? Hill respondería a esa duda con una pregunta quirúrgica. ¿Cuántos años llevas usando el método opuesto, es decir, permitiendo que el miedo, la duda y la escasez se instalen en tu mente con la misma fuerza con que deberían instalarse la fe y la abundancia? ¿Y qué resultados ha producido ese método? La autosugestión no es magia, es ingeniería mental. Es el uso deliberado de la misma función que ya opera en tu mente, pero que en la mayoría de las personas opera al servicio del miedo en lugar del deseo. El segundo principio práctico que Hill enseñó como herramienta directa de atracción del favor divino es el que llamó la fe aplicada. Y es aquí donde la filosofía de Hill alcanza su dimensión más profunda. La fe, para Hill, no era un sentimiento pasivo. No era la esperanza de que algo bueno sucediera. Era una convicción activa, una certeza muscular de que el resultado deseado ya estaba en camino, que ya existía en el plano de la causa antes de manifestarse en el plano del efecto, y que la acción presente era simplemente el puente entre los dos planos. Y hay algo físico en esa fe. Cuando se practica genuinamente, produce una sensación de alivio justo aquí, en el centro del pecho, como si una tensión que no sabías que cargabas se soltara. Es la sensación de rendirse al proceso sin rendirse al objetivo. Es el cuerpo reconociendo una verdad que la mente acaba de adoptar. Hill documentó que los grandes realizadores de la historia no eran personas sin miedo. Eran personas cuya fe era consistentemente más grande que su miedo, no porque el miedo desapareciera, sino porque la fe lo usaba como combustible en lugar de dejarlo ser un freno. ¿Cómo se cultiva esa fe? A través de lo que Hill llamó la evidencia construida. No esperas sentir la fe para actuar. Actúas de forma coherente con el objetivo, y esa acción produce pequeñas evidencias, pequeños resultados, pequeñas confirmaciones de que el camino existe. Y esas evidencias alimentan la fe. Y la fe amplifica la acción. Y la acción produce más evidencias. Es un ciclo que, una vez iniciado con decisión, se sostiene y se acelera solo. Pero tiene que iniciarse. Y ese inicio requiere dar el primer paso sin certeza total, solo con la decisión de que el resultado vale más que la comodidad de la duda. Escucha, hay un tercer principio que Hill consideraba el más subestimado de todos, y que está directamente conectado a la idea del favor divino, el principio del servicio aumentado. Hill afirmó, con datos y con ejemplos concretos, que toda riqueza duradera tiene en su origen una contribución genuina a otros. No generosidad vacía, no filantropía performativa. Una contribución real que resuelve un problema real, que alivia un dolor real, que eleva la condición de otros de forma tangible. ¿Por qué es esto un principio de riqueza? Porque Hill entendió que el dinero es, en esencia, la medida del valor que una persona entrega al mundo. Quien entrega más valor recibe más dinero. Quien entrega valor extraordinario recibe retornos extraordinarios. Y cuando ese valor está motivado, no solo por la ganancia personal, sino por un genuino deseo de servir, se activa algo en la dinámica del universo que Hill no dudó en llamar favor divino. Fíjate en este patrón que se repite en los casos que Hill documentó y en los que los estudiosos de su obra han seguido documentando décadas después. Las personas que acumularon riqueza en condiciones adversas, que la construyeron desde cero sin privilegios de origen, tenían casi sin excepción una característica en común. Pensaban primero en el valor que podían entregar y luego en el retorno que recibirían. No al revés. Esto no es altruismo ingenuo. Es estrategia sofisticada basada en la comprensión de cómo funciona el intercambio de valor en el universo. Y cuando se combina con el propósito definido y la fe aplicada, produce resultados que a los ojos del mundo parecen milagrosos, pero que son simplemente el resultado predecible de operar en armonía con las leyes que rigen la prosperidad. Ahora hay que hablar de algo que Hill trató con una seriedad casi solemne: el papel de la mente maestra en la activación del favor divino. Hill observó que ninguna de las grandes fortunas documentadas en la historia fue construida por un individuo solo. Todas, sin excepción, fueron construidas por un individuo que tuvo la inteligencia de rodearse de personas cuyas capacidades complementaban las suyas, y que creó con esas personas una alianza de mente y propósito tan potente que producía un resultado mayor que la suma de sus partes.
Lo llamó el principio de la mente maestra y afirmó que cuando dos o más mentes se unen en armonía hacia un propósito común con suficiente intensidad emocional, se crea una tercera mente invisible, pero real, que tiene acceso a recursos, ideas y conexiones que ninguna de las mentes individuales podría alcanzar sola. ¿Qué significa esto en términos prácticos para alguien que está buscando el favor divino y la prosperidad financiera? Significa que el aislamiento es enemigo de la riqueza, que la persona que guarda sus sueños solo para sí misma, que no busca deliberadamente alianzas con personas que comparten su visión y sus valores, que no crea su propia versión de la mente maestra, está operando al mínimo de su capacidad. Mira, Hill era muy claro en esto. No se trata de cantidad de relaciones. Se trata de calidad y alineación de propósito. Una sola alianza genuina con la persona correcta, motivada por un propósito compartido y sostenida por fe mutua, puede cambiar el trayecto completo de una vida. ¿Con quién estás construyendo tu mente maestra? ¿Hay alguien en tu vida con quien puedas hablar de tus sueños sin disculparte por ellos? ¿Alguien cuya energía suma en lugar de restar? Si la respuesta es no, esa no es simplemente una carencia social. Es una brecha estratégica en tu arquitectura de prosperidad. Y esa brecha, si no se llena con intención, se llena sola, con las voces de quienes no creen en lo que es posible, con las opiniones de quienes confunden su propia resignación con realismo, con el ruido de un entorno que no está calibrado para la grandeza. Y ese ruido, con el tiempo, se convierte en tu voz interior. Verás, Hill pasó décadas documentando el costo invisible de las malas alianzas, no de los enemigos declarados, de algo mucho más peligroso. Las personas que te quieren pero que no creen en tu potencial, que te dan amor sin darte aliento, que te dan compañía sin darte expansión, que confunden su miedo con sabiduría y te lo transmiten como si fuera cuidado. El costo de esas alianzas no se cobra en un día. Se cobra en años de decisiones moderadas cuando había que decidir con audacia, en sueños reducidos para no generar incomodidad, en grandeza contenida para no destacar demasiado y provocar distancia con quienes amamos. Ese es quizás el precio más alto que paga quien no construye su mente maestra con intención. Y aquí llegamos a la cuarta señal que Hill identificó en las personas que están a punto de recibir algo grande del universo. Una señal que, una vez que la entiendes, se convierte en uno de los instrumentos más precisos de lectura de tu propio momento vital. La señal es esta: la aparición de una inquietud espiritual que no se satisface con respuestas ordinarias. ¿Qué significa esto? Hay momentos en la vida de una persona, generalmente en los umbrales de gran transformación, en que las preguntas que uno se hace ya no son sobre circunstancias externas, ya no son solo sobre dinero, o trabajo, o relaciones. Son preguntas más profundas. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que realmente debo hacer con mi vida? ¿Hay algo más grande para mí que lo que he estado viviendo hasta ahora? Hill no trató esas preguntas como crisis espirituales, las trató como señales de sintonización, como si la antena del ser humano estuviera girando hacia una frecuencia más alta, preparándose para recibir una señal que antes no podía captar porque no estaba calibrada para esa intensidad. Y hay una ubicación física de esa inquietud que Hill describió con precisión, aunque con el lenguaje de su época. Es una sensación de amplitud y peso simultáneo en el centro del pecho, como si el corazón supiera algo que la mente todavía no ha formulado, como si hubiera una certeza no verbal, prelingüística, de que algo está cambiando en el nivel más fundamental. Esa sensación no es una señal de que algo está mal, es la señal de que algo está en proceso de estar bien. Pero hay que saber recibirla. Hay que saber no huir de ella hacia el entretenimiento o la distracción, sino sentarse con ella, escucharla, darle forma a través de la escritura o la contemplación, y permitir que esa claridad emergente se vuelva el combustible del propósito. Y llegamos ahora al punto que Hill consideraba el más operativo de todos, el que conecta todas las señales y todos los principios en un sistema que una persona puede aplicar comenzando hoy. No en un año, no cuando las condiciones sean perfectas, sino hoy. Lo llamó el principio de la acción inmediata sostenida desde el deseo ardiente. Escucha esto con toda la atención de la que eres capaz, porque aquí está el núcleo de todo lo que Hill enseñó. El deseo no es suficiente. La fe no es suficiente. El propósito definido no es suficiente. Ninguno de estos elementos, poderosos como son, produce riqueza por sí solo. Son el combustible. Pero el motor es la acción, y no cualquier acción.
La acción consistente, diaria, irreversible, orientada por el propósito y sostenida por la fe. Hill usaba la imagen de la chispa y el fuego. La chispa es el deseo inicial, la idea, la visión del propósito. Pero una chispa sola se apaga. Para convertirse en fuego necesita dos cosas: material que quemar, que es la acción concreta, y oxígeno continuo, que es la fe aplicada diariamente. Sin esas dos cosas, la chispa más brillante muere en segundos. ¿Cuál es el material que debes quemar? Tus hábitos actuales de pensamiento que no sirven al propósito, tus creencias sobre lo que mereces. Tu relación con el dinero, que en la mayoría de las personas está construida sobre una mezcla de vergüenza, miedo y confusión heredada. Eso es lo que hay que quemar, y el fuego que lo reemplaza es la nueva identidad que adoptas cuando decides, con la misma firmeza con que se firma un contrato legal, que a partir de hoy eres una persona que opera desde la abundancia, que piensa desde la prosperidad, que actúa desde la fe. No es que finges ser rico cuando no lo eres, es que adoptas la arquitectura mental del rico antes de que el dinero llegue. Porque esa arquitectura mental es la causa y el dinero es el efecto. Nunca al revés. Hill lo vio en cada caso de éxito que documentó. Sin excepción. La riqueza material siempre fue precedida por la riqueza de conciencia. Siempre. No a veces. Siempre. Y aquí hay una verdad que puede sonar contraintuitiva, pero que Hill defendió con toda su autoridad intelectual y espiritual. La persona que adopta la mentalidad de la abundancia antes de tener la abundancia material no está mintiendo. Está haciendo algo infinitamente más sofisticado. Está usando la ley de la causa y el efecto en su dirección correcta, en lugar de esperar que el efecto preceda a la causa, que es lo que hace la mayoría, y por eso la mayoría permanece estancada. Fíjate, y este es un punto de una importancia extraordinaria. El mundo nos enseñó a pensar de la siguiente manera: primero llegan los resultados, luego creo en mí mismo. Primero llega el dinero, luego me siento próspero. Primero llega el reconocimiento, luego me creo merecedor. Hill dijo que eso es exactamente al revés, y que mientras sigas esperando que el exterior valide tu interior, seguirás esperando. Porque el exterior no genera el estado interior. El estado interior genera el exterior. Esa es la ley. Y no negocia. Hay un quinto principio que Hill articuló con una precisión que todavía hoy, décadas después de que lo escribió, produce un impacto que pocos sistemas de pensamiento pueden igualar. Lo llamó la transmutación del miedo. El miedo, dijo Hill, no es tu enemigo. Es energía en bruto. Es la misma energía que dirigida de una forma paraliza y que, dirigida de otra forma, propulsa. La mayoría de las personas experimenta el miedo y lo usa como señal de stop. Hill dijo que la persona próspera usa el miedo como señal de go, porque el miedo aparece precisamente en el umbral de lo que importa. No sientes miedo cuando algo no tiene relevancia para ti. Sientes miedo cuando algo importa tanto que la posibilidad de perderlo o de no alcanzarlo activa todos los mecanismos de protección del sistema nervioso. Por eso el miedo es una brújula. Apunta con una precisión brutal exactamente hacia aquello a lo que debes ir. Y la transmutación consiste en reconocer eso, en decirle al miedo: te escucho, sé lo que señalas y voy exactamente ahí. Hill documentó que los momentos de mayor miedo en la vida de los grandes realizadores fueron invariablemente los momentos que precedieron a los saltos de mayor magnitud. No porque el miedo desapareciera, sino porque fue transmutado en energía de acción en lugar de energía de parálisis. Y esa transmutación es una habilidad. Se aprende, se practica, se perfecciona. ¿Cuál es el miedo más grande que sientes en relación con tu prosperidad financiera? Nómbralo. Porque Hill insistía en que el miedo que no se nombra tiene todo el poder. El miedo que se nombra comienza a perder el suyo. Ponle palabras exactas. No el miedo al fracaso, que es demasiado vago, sino: tengo miedo de que si invierto este dinero lo pierda todo y no pueda sostener a mis hijos. O tengo miedo de que si me lanzo con este proyecto me rechacen y eso confirme que no soy suficientemente bueno. Eso, con esa precisión, porque esa precisión es el bisturí que empieza a trabajar. Y ahora, la sexta señal de que el universo está a punto de darte algo grande, y esta es la más paradójica de todas, la que más desorienta a quienes no tienen el mapa de Hill. La señal es la prueba de la fe a través de la escasez aparente.
Hay momentos en que la vida de una persona que está en el camino correcto, que tiene el propósito definido, que practica la autosugestión y la fe aplicada, parece empeorar antes de mejorar. Las circunstancias externas se ponen más difíciles. Los recursos parecen más escasos. Las puertas que deberían abrirse permanecen cerradas o se cierran donde antes estaban abiertas. Y la tentación más fuerte que existe en ese momento es concluir que el camino estaba equivocado, que el esfuerzo no funciona, que el universo no responde. Hill fue rotundo al respecto. Ese momento de escasez aparente, cuando ocurre en el contexto de una persona que opera con propósito definido y fe activa, es la prueba de que el proceso está funcionando, no de que ha fallado. Es el momento en que el universo pregunta, ¿lo quieres lo suficiente como para mantener la fe cuando no hay evidencia visible de que funciona? ¿O tu fe era solo fe de buen tiempo, fácil de sostener cuando las cosas van bien pero que se desmorona en la primera oscuridad? La fe que solo funciona en la prosperidad no es fe, es comodidad con disfraz espiritual. La fe real, la que activa el favor divino, la que Hill documentó en los casos más extraordinarios, es la que se mantiene en la oscuridad con la misma firmeza que en la luz. Y hay una sensación específica de ese mantenimiento. No es euforia. Es una quietud en el centro del pecho, una certeza tranquila de que el proceso continúa aunque los ojos no vean resultados todavía. Como la semilla bajo la tierra que nadie puede ver crecer, pero que está creciendo con exacta precisión. ¿Estás en ese momento ahora mismo? ¿Está tu vida pasando por un periodo de escasez aparente justo cuando más has apostado por tu crecimiento? Mira, si la respuesta es sí, entonces lo que necesitas no es más información. Lo que necesitas es sostener lo que ya sabes con más decisión, con más consistencia, por un periodo que quizás sea más corto de lo que crees. Hill documentó caso tras caso que el punto de abandono más común entre los que estuvieron a punto de lograrlo era exactamente el periodo que precede al cambio visible. Como si la oscuridad se intensificara justo antes del amanecer. Y quienes entendían ese patrón, quienes podían reconocer la oscuridad intensa como señal de amanecer cercano en lugar de señal de noche permanente, eran invariablemente los que llegaban al otro lado. Ahora bien, hay algo que Hill enseñó sobre el dinero en específico que muy poca gente conoce y que es central para entender cómo funciona la prosperidad financiera en relación con estas leyes. Hill dijo que el dinero es cobarde, no en sentido peyorativo, en sentido funcional. El dinero fluye hacia donde siente seguridad, hacia donde percibe certeza, hacia donde la mente que lo administrará tiene la suficiente solidez para no destruirlo con las mismas creencias de escasez que lo atrajeron. Por eso la persona que teme perder el dinero, que agarra el dinero con la desesperación del que teme quedarse sin él, genera exactamente el patrón mental que aleja el dinero. Y al contrario, la persona que tiene con el dinero la relación que se tiene con un socio valioso, que lo respeta sin idolatrarlo, que lo usa como herramienta para crear más valor sin paralizarse por el miedo a perderlo. Esa persona crea las condiciones mentales que hacen que el dinero fluya hacia ella con una consistencia que a los demás les parece suerte. No es suerte, es coherencia mental. Es la ley de la atracción operando de la forma más concreta y documentada posible. Hill también fue muy claro sobre algo que podría llamarse la trampa de la pequeñez financiera. Hay personas que por miedo a perder lo poco que tienen, toman decisiones financieras sistemáticamente pequeñas. No invierten porque temen perder, no se lanzan porque temen fracasar, no piden porque temen el rechazo. Y esas decisiones pequeñas, acumuladas durante años, producen una vida financiera pequeña que luego se usa como prueba de que el riesgo es demasiado alto. Es un círculo que se sostiene solo, no porque sea verdad, sino porque la mente lo procesa como verdad. Fíjate en el mecanismo. La creencia de escasez produce decisiones de escasez que producen resultados de escasez, que confirman la creencia de escasez. Es impenetrable desde adentro. La única forma de romperlo es desde afuera del sistema, es decir, introduciendo una creencia diferente desde el nivel del deseo ardiente y la autosugestión deliberada, antes de que los resultados lo confirmen. Eso es exactamente lo que Hill enseñó. Y eso es exactamente lo que los grandes realizadores de cada época han hecho, aunque muchos de ellos no lo llamaban con el vocabulario de Hill. Porque las leyes del éxito no dependen del nombre que les demos. Operan con independencia de si las conocemos o no.
La diferencia es que quien las conoce puede usarlas deliberadamente. Quien no las conoce las activa accidentalmente o, lo que es más común, activa sus versiones negativas sin saberlo. Y aquí llegamos a lo que Hill llamó el principio de la persistencia, que es, en su opinión, el discriminador definitivo entre los que logran y los que se quedan cerca de lograrlo. La persistencia, en la filosofía de Hill, no es terquedad ciega, es la decisión, renovada diariamente, de que el propósito es más real que el obstáculo. Es la comprensión de que cada intento que no produce el resultado esperado no es un fracaso, es información. Es el camino que no funciona, que es información tan valiosa como el camino que sí funciona, porque reduce el número de caminos por explorar. Edison no fracasó 10.000 veces. Encontró 10.000 formas de no hacer una bombilla, y cada una de esas formas era información que lo acercaba a la que sí funcionaba. Esa no es una metáfora motivacional vacía. Es la descripción exacta de cómo funciona el proceso de logro real. Y quien lo entiende así no puede rendirse, porque rendirse sería tirar la información acumulada justo antes de usarla. Hill habló de la persistencia con una dimensión espiritual también. Dijo que el universo o la inteligencia infinita usa la persistencia como filtro. No porque quiera torturar al que persigue su propósito, sino porque los recursos extraordinarios, las conexiones que cambian vidas, el favor que transforma trayectorias, solo se otorgan a quienes han demostrado que la convicción que los mueve es real y no circunstancial. Es lógico, si lo piensas como un sistema. ¿Le darías las llaves de tu empresa a alguien que se rinde al primer obstáculo? ¿Le confiarías tu recurso más valioso a alguien cuya motivación desaparece cuando las condiciones se complican? ¿No? Y el universo tampoco. La persistencia es, en ese sentido, la prueba de la seriedad del propósito. Y la seriedad del propósito es lo que activa el nivel de respuesta del universo que Hill llamó favor divino. Verás, hay una última cosa que Hill enseñó y que quiero dejar aquí como el cierre más poderoso de todo lo que hemos explorado hoy. Tiene que ver con el legado. Hill preguntó esto, no como retórica, sino como una pregunta que exige respuesta real. ¿Qué quieres que diga tu historia cuando ya no estés aquí para contarla? No la historia de tus posesiones, la historia de tu impacto, la historia del tipo de vida que construiste, la historia de lo que fue posible para ti y para quienes vinieron después de ti. Porque la prosperidad financiera, en la filosofía de Hill, nunca fue un fin en sí misma. Fue siempre un medio para algo más grande, la libertad de vivir en plenitud, de dar sin límite, de construir algo que trasciende la propia vida, de romper el patrón de escasez para que los hijos y los nietos hereden no deudas ni limitaciones mentales, sino una arquitectura de abundancia que se transmite como el legado más valioso que una familia puede tener. Ese legado no comienza cuando llegue el dinero. Comienza en el momento en que decides, con toda la claridad y toda la fuerza de tu voluntad, que la escasez termina aquí, en ti, en este momento. Que tú eres el punto de quiebre en la historia de tu familia. El primero en romper el patrón. El primero en aplicar las leyes que siempre estuvieron disponibles, pero que nadie te había enseñado con esta precisión. Mira, eso es lo que Hill diría si estuviera frente a ti ahora mismo. Diría que las señales están ahí, que la presión interna que sientes es el crecimiento exigiendo espacio, que las pruebas simultáneas son el universo, forjando la versión de ti que puede sostener la abundancia que viene. Que la claridad de propósito que emerge en tus momentos más difíciles es la inteligencia infinita comunicándose contigo con la única frecuencia que traspasa el ruido. La frecuencia del propósito. Diría que el favor divino no es un regalo para los perfectos, es la respuesta natural del universo a una mente decidida, alineada, persistente y dispuesta a servir. Que la riqueza no es un accidente ni un privilegio de origen. Es el resultado predecible de operar en armonía con leyes que existen con la misma precisión y la misma indiferencia que la gravedad. Que no importa cuánto tiempo hayas estado en el camino equivocado, porque el camino correcto comienza en el instante en que decides pisarlo. Y diría esto, que es quizás lo más importante de todo, que el momento de actuar no es mañana, no es cuando las condiciones sean perfectas, porque las condiciones nunca serán perfectas. Y esperar la perfección es la forma más sofisticada de la parálisis. El momento de actuar es ahora, con lo que tienes, desde donde estás, con la claridad que tienes en este instante, porque esa claridad
pequeña como pueda parecer, es suficiente para dar el primer paso. Y el primer paso es lo único que el universo necesita ver para comenzar a moverse en tu dirección. Eso es lo que Hill documentó. Eso es lo que los grandes realizadores de cada generación demostraron con sus vidas. Y eso es lo que tú puedes comenzar a demostrar con la tuya, empezando por el único momento que siempre ha estado y siempre estará en tu poder. Este.